Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el video de hoy volvemos por fin a subir contenido al canal y volvemos como siempre con nuevas tácticas y con lo más solicitado en este último tiempo, que es una nueva forma de usar la 4-3-3 o al menos una modificación para que sepan qué es lo que he estado utilizando últimamente. Esta alineación siempre es de las más pedidas en el canal, así que nada mejor que volver a subir contenido con un video de este estilo. Y si bien será una 4-3-3B que personalmente la usé con la opción B, se podrá usar con ambas alineaciones, es decir, tanto con la A como con la B. Así que en el día de hoy tenemos un nuevo video para esos managers a los que tanto les gusta usar este tipo de alineaciones. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden darle like y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Con ese mínimo esfuerzo me motivan a seguir subiendo videos y haciendo que la comunidad siga creciendo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord para aquellos que quieran unirse. Para ingresar solamente deben entrar en el enlace que se encuentra en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, vamos a hablar entonces de esta 4-3-3. Para refrescar un poquito la memoria, la 4-3-3 es una alineación que siempre pero siempre muestra un gran rendimiento en condición de local y en el formato de ligas comunes, que es lo que más abundan en OSM a nivel general. Además, es una alineación que desde hace tiempo se considera muy meta a nivel competencias de la comunidad y no solo para los campeonatos nacionales como los que se están jugando actualmente, sino que también en los formatos de batallas y demás competencias grupales e individuales, a veces con mayor efectividad y a veces con menor efectividad según las actualizaciones que tenga el juego. Lo cierto es que es una alineación que desde hace tiempo que puede ofrecer muchísimas garantías en casa, ¿sí? Siendo la mejor opción en muchos casos para dominar el partido y llevarse los 3 puntos. Y esta 4-3-3B no será la excepción, una táctica que surge debido a que por primera vez en todo el año tuve que modificar avanzadas de 4-3-3 por necesidad y no por gusto o por prueba, dado que antes las 4-3-3B que subí a lo largo de este año lo había hecho por sumar opciones igual de rentables a las que ya estaban dando grandes resultados y que estaban funcionando al mismo tiempo. Algo que últimamente no me está sucediendo, ya que opciones como la 4-3-3 de presión 81 o la presión de 45, que fue la última que subí, o la de cerrando espacios que también subí este año, no estaban mostrando el dominio o la efectividad que sí lo habían hecho durante prácticamente todos los anteriores meses del año. Así que justamente por necesidad surgió esta nueva, o más bien esta readaptación de una 4-3-3 del canal, la cual tras varios empates y victorias finalmente encontré la mejor combinación, o al menos la que actualmente me dio los mejores resultados. Como siempre en las 4-3-3 básicamente debemos seguir las lógicas de videos anteriores, aprovechando los plus de nacionalidad y de posiciones específicas para ser más efectivos. Si bien es para usarla cuando seamos superiores, igualmente en duelos parejos rinde bastante bien, siempre hablando en condición de local. De visita funciona si los rivales tienen 7 de media o más de inferioridad o ante la CPU, o con rivales que no tengan mejorado el estadio. Por último, recordarles siempre el tema de los especialistas, siendo el capitán el jugador más veterano que tengan. Para penales y tiros libres, lo ideal es que sea su delantero centro, es decir, el gol, pero siempre guíense por el que tenga más media o más ataque. Y para corners, lo ideal es que lo sea alguno de los CC que tengan. Como siempre les digo, pueden probar con ambos jugadores en esa posición y el que tenga mayores asistencias que quede como el especialista definido para ese rol. Bien explicado todo esto, vamos entonces con las avanzadas que utilizaremos en esta 4-3-3. En primer lugar, hay que decir que la vamos a jugar con el estilo de juego por las bandas. En las tácticas en línea tenemos dos opciones para jugarla, con una tercera opción que puede abarcar también a todas las 4-3-3 que subí en este año, por si no lo he mencionado anteriormente. La primera, y es para cuando seamos más superiores al rival, es la de mantener a todos en su posición, una opción bastante efectiva que en terreno neutral también funciona muy bien. La segunda opción es la siempre confiable de los medios apoyando a la defensa.
Esto es para duelos más difíciles y parejos. Por último, tenemos otra opción que también es sumar el apoyo de los delanteros al medio junto con el apoyo de los medios a la defensa. En esta ocasión no resulta una opción que tenga que ver mucho con que seamos inferiores o superiores, sino que simplemente otorga a veces mayor dominio y efectividad en ocasiones, aunque también destaca el recibir menos goles. Igualmente es una opción o una variante que solo es para utilizarla cuando vean que falte efectividad. Bien, ahora con el marcaje y el fuera de juego, esta táctica se jugará con un marcaje zonal y no se utilizará con el fuera de juego. En cuanto a la agresividad, esto siempre dependerá del árbitro del partido y del criterio de cada uno, pero como siempre aconsejo, normalmente la podrán utilizar en brusco para jueces verde y celeste, agresivo para jueces amarillo y naranja, y normal o cuidadoso para jueces rojo. Recuerden siempre que para duelos más difíciles podemos agregar o mantener un poco más la agresividad, pero para duelos donde somos superiores no hará falta arriesgar, así que pueden optar por la opción con menor agresividad mencionada anteriormente. Y por último vamos con las avanzadas de esta 4-3-3, que se podrá usar tanto con la opción A como con la opción B. Aquí la presión será balanceada con un número base de 55. El estilo será neutral en 48, lo cual sería la gran novedad de esta táctica y de las 4-3-3 en el canal, ya que todas se han usado en ofensivo. Y bien, para ir cerrando la táctica, la velocidad será de pases rápidos en 68. Bien, ¿qué deben saber sobre esta táctica? Que es una táctica que tuve que readaptar por necesidad debido a tantos empates que he tenido, sobre todo en las últimas semanas con las 4-3-3 que subí durante este 2023. Sin dudas que ante la falta de efectividad tuve que salir a buscar variantes y entre ellas lo que más probé y más me funcionó fue el modificar el estilo con algunos ajustes de presión y velocidad, algo que mejoró muchísimo sobre todo la efectividad, aunque también mejoró el aspecto defensivo, ya que algo que estaban teniendo de déficit las anteriores 4-3-3 era el recibir tantos goles con pocos remates por parte del rival. Así que esta 4-3-3B principalmente logró sacarme de algunos apuros y empezó a marcarse unos buenos partidos con excelentes estadísticas que las están viendo en pantalla y que ha sumado un total de 20 victorias en diferentes formatos de competencia. Entre las alineaciones más enfrentadas en estos partidos se encuentran algunas ofensivas como 4-3-3 o 4-4-2, pero también defensivas como las 5-3-2, 5-2-3, 5-3-1-1, 5-4-1 y 6-3-1. También se ha derrotado alguna que otra 4-5-1 o 4-2-3-1. Pero en estos duelos se ha utilizado el doble apoyo a diferencia de las anteriores alineaciones, donde la opción utilizada se basó más en el valor de equipo para determinar si se apoyaba o no a las tácticas en línea. Pero en líneas generales considero que esta 4-3-3 es una brillante opción para los amantes de esta alineación, sobre todo si quieren asegurar una localía y no les ha estado funcionando las 4-3-3 subidas en este 2023, ya que estoy seguro de que esta táctica les dará muy buenos resultados. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó el video y la táctica, dejen su buen like al video y suscríbanse si les ha servido. Ya saben que con eso me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Si les gustó este tipo de videos, díganme en los comentarios de qué otras alineaciones les gustaría un video de este estilo y lo más comentado como siempre será el siguiente video. Próximamente espero seguir activo aquí por el canal subiendo diferentes contenidos. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.